Bueno, creo que entramos todos. Si alguien más falta, vamos a ir ingresándole nomás, no hay problema. Teníamos nuestra masa cerebral de 1350 gramos, dos hemisferios, fisura interhemisférica, y tenemos dos cortes trascendentales para definir la configuración interna. Fíjense, tenemos la corteza, la parte más evolucionada, el manto, y por dentro sustancia blanca, que aquí se da a llamar centro oval. Centro oval. El centro oval define a toda la sustancia blanca anterior y a la sustancia blanca posterior que está debajo de la corteza, ¿verdad? Y en el fondo, en el centro, encontramos núcleos grises, el lenticular, a saber, el tálamo óptico y el núcleo caudado. Son los núcleos más voluminosos de la base, que están separados, dicho sea de paso, por la cápsula interna, que es una faja de sustancia blanca que tiene una extensión anterior o brazo anterior, una extensión posterior o brazo posterior y una rodilla en el centro, ¿verdad? El brazo anterior separa el lenticular del núcleo caudado, por eso se da en llamar brazo anterior o lentículo caudado, ¿verdad? Por las vecindades. Y el brazo posterior de la cápsula interna, como está entre el lenticular y el tálamo, se da en llamar brazo posterior o lentículo talámico. Recuerden que entre ambos tálamos está este ventrículo, el ventrículo medio, llamado también tercer ventrículo, ¿verdad? Para lo cual los tálamos son las paredes internas en gran parte, por lo menos la parte alta del ventrículo medio. La línea media, la fisura interhemisférica, los ventrículos laterales, para lo que el núcleo caudado es la pared lateral, en este caso, fíjense, y por fuera del núcleo lenticular, una faja de sustancia blanca muy pequeña que se llama cápsula externa. Cápsula externa. Vamos a ver un poco. ¿Alguien ingresa? Me pareció que alguien ingresaba. Bueno, la cápsula externa. Voy a volver a esta. Y luego de la cápsula externa, que es finita, finita, acá por fuera del lenticular, tenemos una faja de sustancia gris llamada cápsula, antemuro. También se le llama claustro o antemuro. Y por fuera una capa de sustancia blanca que se llama cápsula extrema. Y finalmente la sustancia gris denominada lóbulo de la ínsula de Rayleigh, ¿verdad? La ínsula con sus 5 circunvoluciones en el Valle Silviano al separar los labios de la cisura de Silvio. Entonces eso podemos visualizar, evidentemente. El núcleo lenticular es un núcleo motor. Núcleo lenticular tiene dos partes, el pálido, que se ve pálido en realidad, y el putamen, que se ve más oscuro. Yo no le puse el nombre, recuerden. Putamen se llama esta parte y esta parte se llama pálido. Están bien diferenciados anatómica, funcional e histológicamente, ¿verdad? Y a tener en cuenta que el lenticular es un núcleo motor. De acá nacen, de aquí y del núcleo caudado nacen las vías llamadas extrapiramidales, ¿verdad? Este es el nacimiento de la función motora involuntaria, ¿verdad? Estos núcleos de la base. Y tenemos el tálamo óptico a ambos lados, o tálamo derecho e izquierdo, que funcionan filtrando las aferencias sensitivo-sensoriales, el tálamo óptico o diencéfalo, que entre ambos limitan al tercer ventrículo, ¿verdad? Constituyen la base, digamos, de las filtraciones y selección, ¿verdad?, de las aferencias que llegarán a la corteza provenientes de la médula espinal del tronco, ¿verdad? Todas las aferencias sensitivos-sensoriales pasan, excepto una, las del primer par craneal, que ya la estudiaremos,
que no pasa por el tálamo. En este caso, todas excepto el primer par. Por eso, a tener en cuenta entonces este corte de Flechsig o corte horizontal o axial, también se le llama axial. Y acá un corte frontal o coronal, un corte coronal donde vemos la cápsula interna que ya vimos. El corte coronal con la cápsula interna, el lenticular por fuera, el tálamo por dentro, limitando al tercer ventrículo, que es este, ¿verdad? El cuerpo calloso, la gran comisura interhemisférica, el fornix, también un cordón blanco que une hipocampo con cuerpos mamilares, y acá, lógicamente, los ventrículos laterales. Cada sector de la embriogénesis tiene un ventrículo, así el rombencéfalo, su ventrículo es el cuarto ventrículo. Del diencéfalo, su ventrículo es el tercer ventrículo. Y del telencéfalo, la parte más nueva, los ventrículos laterales, ¿verdad? Ahí tenemos entonces los ventrículos de cada sector. Para el rombencéfalo, cuarto ventrículo, para el diencéfalo, tercer ventrículo, y para el telencéfalo, los ventrículos laterales. Muy bien. Acá tenemos las denominaciones correspondientes: corteza cerebral, núcleos de la base, sustancia blanca llamada centro oval, también comisuras, y una forma de configuración también. Acá tenemos el cuerpo calloso, que vemos también en esta configuración interna. Fíjense, el cuerpo calloso tanto adelante como atrás, la gran comisura, la unión entre ambos hemisferios, fibras cuyos somas habíamos visto que se encuentran en la capa 6 de la corteza cerebral. Aquí también encontramos el fornix que acabamos de ver, o trígono, que nace del hipocampo y trasciende sobre el borde superinterno de los tálamos, formando el techo del tercer ventrículo, fíjense, y una comisura interfornix o interhipocampo, ¿verdad? Entre ambos hipocampos, fíjense. Esto forma parte entonces tanto, son fibras de unión entre el hipocampo y los cuerpos mamilares. Bien. Otras cuestiones importantes, vemos acá la cavidad de los ventrículos laterales en su asta temporal, y ya veremos la cabeza del núcleo caudado, que está seccionado para ver lo demás. El tálamo óptico, que es alargado de adelante para atrás, hay que tener unos 4.5 centímetros aproximadamente, 4 centímetros quizás. Vamos a ver, vamos a aceptarle acá a Alan y seguimos. Muy bien, vemos nuevamente el corte de Charcot. El corte de Charcot, donde vemos la sustancia blanca. Recuerden que en el cerebro existen tres tipos de sustancia blanca. La sustancia blanca de asociación, que unen diversos lóbulos de un mismo hemisferio, se llama de asociación. Las otras son comisurales, que unen un hemisferio con otro. Y las otras, la tercera forma de sustancia blanca es de proyección, es decir, aquellas que van hacia los estratos inferiores, tronco o médula espinal, o provienen de ellas, ¿verdad? Hacia la corteza. Son las sustancias blancas de proyección. Acá vemos la descripción de algunos de estos. Nuevamente, trígono. Y acá encontramos la descripción de los ventrículos laterales y de todo el sistema ventricular en realidad, ¿verdad? Su unión con el tercer ventrículo, perdón, un estornudo no es coronavirus, es el tercer ventrículo, la unión a través del agujero de Monro de los ventrículos laterales con el tercer ventrículo, a través del agujero de Monro que se encuentra entre el núcleo anterior del tálamo y el pilar posterior y el pilar anterior del trígono.
Es típicamente el agujero que da comunicación, agujero de Monro, a los ventrículos laterales con el tercero. El tercero a través del acueducto de Silvio con el cuarto, y el cuarto ventrículo que se dirige una comunicación hacia el conducto del epéndimo y la otra hacia los agujeros de Luschka y Magendie para comunicar con el espacio subaracnoideo, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver. Permitirle a Bruna para que ingrese. Y seguimos. Muy bien. Aquí estábamos describiendo entonces los ventrículos laterales. Fíjense, los ventrículos laterales tienen las siguientes partes: el asta frontal, el cuerpo, después del agujero de Monro, hasta el agujero de Monro, hasta frontal, después es el cuerpo. Esto se llama encrucijada, hasta occipital y hasta temporal, ¿verdad? Son las partes de los ventrículos laterales, que son los ventrículos del telencéfalo, de la parte más nueva. Aquí tenemos, y fíjense, seccionados los hemisferios, tenemos el fornix, que le había mencionado, que nace acá de la quinta temporal, el hipocampo, remonta a través del tálamo, y al pasar enfrente del núcleo anterior del tálamo, fíjense, deja un ojal, un orificio que se llama agujero de Monro o interventricular, que comunica los laterales con el tercer ventrículo. Y acá el pilar anterior que sigue hasta los cuerpos mamilares. Entonces, la unión del hipocampo con los cuerpos mamilares. De aquí nace una vía refleja que va otra vez hasta el núcleo anterior del tálamo, se llama haz mamilotalámico, más conocido como haz mamilotalámico de Bigdasir, porque fue el que lo descubrió, que lo describió. Y de aquí, nuevamente, a la circunvolución del cuerpo calloso hacia adelante y hacia atrás para volver nuevamente a su origen, al hipocampo. Entonces es una vía de ida y vuelta, ¿verdad? Nace en el hipocampo y vuelve al hipocampo por vías reflejas desde el cingulum. Se llama circuito de Papez y es el circuito de las emociones primarias y del almacén de la memoria. Aquí la cisterna de Bichat, la hendidura de Bichat, alrededor del mesencéfalo, donde hay una gran cisterna de líquido cefalorraquídeo, rodeando al mesencéfalo, y vasos y nervios muy relevantes e importantes, ¿verdad? Simplemente acá la división lobar que ya conocemos. Bueno, esto ya vimos la vez pasada. La cisura calloso marginal que separa la frontal interna del paracentral. Acá está el nacimiento del Rolando. El cuadrilátero y la cuña, que está limitado por la perpendicular interna, y la cisura calcarina, área primaria de la visión, perdón, de la visión. La cisura de Rolando, que separa frontal de parietal, y la cisura de Silvio, acá pintado en rojo, que separa temporal de las dos anteriores. Muy bien, esto ya vimos la vez pasada, vamos a pasar. Quiero que vean las fibras de proyección desde la corteza hasta el tronco y la médula. Las extrapiramidales. Voy más hacia atrás. Perdón. Y estas son las fibras de proyección ascendentes o aferentes a la corteza cerebral desde la médula o desde el tronco. Acá la información de la división lobar desde la cara externa, desde la cara interna, que acabamos de ver también en el otro dibujo, muy, muy bello. Los tres segmentos de la cara inferior: temporooccipital, cara orbitaria del lóbulo frontal y la región central, ¿verdad? Con todas sus estructuras. Y acá, nuevamente, el corte axial de Flexig, que ya vimos. Acá está nuevamente
la descripción desde el hipocampo acá, sale, la única vía eferente del hipocampo es el fornix, que remonta el borde superinterno del tálamo, pasa delante del agujero de Monro y acá llega hasta los cuerpos mamilares. Desde el cuerpo mamilar hace sinapsis esta vía y una vía refleja hacia arriba nuevamente, hacia el núcleo anterior del tálamo para tomar sinapsis con ciertas neuronas y de ahí hasta el cingulum, hacia adelante, hacia los núcleos del septum y hacia atrás, que por fibras de asociación que vuelven al hipocampo, ¿verdad? Entonces esa es la vía más importante de las emociones primarias y del almacén de la memoria. Muy bien. Se llama también circuito de Papez, puesto que Papez lo ha descrito finalmente y con gran exactitud. Gran exactitud. Bueno, vamos a dejarle entrar aquí a Ana Luisa. Adelante. Bien. Muy bien. Sigamos, sigamos. Las vías de asociación, dijimos, son las que unen fibras que unen lóbulos de un mismo hemisferio. Y acá vemos, acá arriba encontramos las fibras longitudinales superiores que unen el frontal con el occipital. Fascículo unciforme que une el frontal con la punta temporal. O la fibra del cingulum, que une el cingulum con el hipocampo, que ya vimos hace rato, ¿verdad? En el circuito de Papez. Las fibras del fascículo longitudinal inferior, que unen el occipital, la cuña, el lobulillo de la cuña, con la punta temporal. Y todas estas son fibras de asociación. Fibras de asociación, bien. Luego tenemos las fibras comisurales, ¿verdad? Entre ellas la comisura blanca anterior y la comisura blanca posterior, así se las llama. Pero la más importante es esta, el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es realmente monumental, tiene fibras, las más centrales son horizontales y luego ellas se van arqueando, cuanto más se acercan hacia adelante, más se arquean, o cuanto más se acercan hacia atrás, más se arquean, ¿verdad? Para unir puntos simétricos de ambos hemisferios y comunicar a ambos hemisferios de esta forma. Este es un corte axial y este es un corte coronal, ¿verdad? Frontal. Y fíjense, las fibras horizontales, las fibras del centro, son rectas. Las que van hacia arriba o hacia abajo ya se van arqueando. Fíjense cómo estas, las más, se arquean y forman incluso el piso acá del ventrículo lateral de la porción temporal. Bien, entonces a esto le llamamos cuerpo calloso, la gran comisura interhemisférica. ¿Qué es una comisura? Una fibras de unión entre un hemisferio y otro de puntos simétricos de ambos lados, ¿verdad? Tengan en cuenta entonces estas comisuras. Muy bien. Voy a ver otras imágenes. Acá. Voy a ver un poquito así. Vamos a ver un poquito unas imágenes que dan origen al primer par craneal. ¿Por qué estudiamos el primer par y el segundo par separados de los otros pares craneales? ¿Por qué ya no los estudiamos con los anteriores? ¿O nos le llamó la atención que estudiamos desde el 3 hasta el 12, pero el 1 y el 2 no estudiamos con los anteriores que cuando habíamos estudiado tronco en sus orígenes aparentes y orígenes reales? Y simplemente porque el primer par y el segundo son excrescencias
en este caso el primer par del telencéfalo y del segundo par del diencéfalo. Son excrescencias, no son nervios, son tractos nerviosos. ¿Cuál es la diferencia entre un nervio y un tracto nervioso? Un nervio está formado por una neurona periférica, una o varias, ¿verdad? Neuronas periféricas. Los nervios, cuando decimos nervios, nos referimos a pares craneales, o sea, neuronas periféricas, que se mantienen con todas las características de una neurona periférica. Son ipsilaterales, excepto el cuarto par. Tienen vaina de Schwann, ¿verdad? Pueden regenerar sus fibras una vez traumatizadas, dañadas, y lógicamente están en contacto directo con la periferia, que era periferia, conjunto de receptores y efectores. ¿Se acuerdan de todos esos términos que habíamos comentado al comienzo del curso? Y que ahora seguimos repitiendo, ¿verdad? Estamos finalizando el curso, igual seguimos repitiendo todo esto, porque es importante y hace al conjunto, ¿verdad? De conocimientos. Así el primer par craneal no lo llamamos nervio, primer par, o nervio olfatorio, lo llamamos tracto nervioso o tracto olfatorio, ¿verdad? En la mucosa la nasofaringe tiene el epitelio especializado para la olfacción, donde están las células de Schulze. Receptor y célula están juntas y sus axones pasan a través de la lámina cribosa del etmoides, que acabamos de ver en el siguiente slide. Vemos cómo las fibras pasan a través de las fibras de la lámina cribosa del etmoides para tomar contacto con la segunda neurona de esta vía o célula mitral, ¿verdad? La primera, la célula de Schulze, su receptor que es anexo, y la segunda neurona de la vía, la célula mitral. La célula mitral, cuyo axón forma la cintilla olfatoria, donde al llegar al espacio perforado anterior se trifurca con una lengüeta medial que va hacia los núcleos del septum y una lateral que va al área piriforme anexo acá al uncus de la quinta temporal. Una rama medial media, pero una rama media termina en el tubérculo olfatorio sin ninguna elocuencia. Acá la rama lateral es la protagonista porque es la que forma la vía olfativa primaria, ¿verdad? La vía olfativa rinencefálica primaria. Tengan en cuenta que el rinencéfalo fue el encéfalo superior de algunos anfibios, de los reptiles, y sigue siendo en los mamíferos teniendo su relevancia, a pesar de ya en los mamíferos haber un neoencéfalo diferenciado. Pero el rinencéfalo es de por sí el encéfalo olfatorio que comandaba o sigue comandando en los seres mencionados, reptiles, anfibios y algunos mamíferos. Sigue siendo entonces el encéfalo superior que comanda. ¿Qué es lo que comanda? Y la forma de proceder en la vida de estos seres. Depredar cuando huelen una presa, huir cuando huelen un depredador o copular cuando huelen feromonas en el otro ser. Entonces, vemos que es muy simple la vida de estos seres, no hay acá mucha complejidad y se basa en los olores, ¿verdad? Por eso en los animales el olfato está tan desarrollado, ¿verdad? En los mamíferos, en, qué sé yo, perros, gatos. Ustedes ven que el olfato está tan desarrollado que si ustedes tienen una casa de 50 metros de fondo y ustedes llegan en el frente, el perro allá atrás ya le está oliendo y empieza a ladrar y empieza a agitarse porque ya les huele que ustedes están llegando, ¿verdad? O sea, tienen un olfato que huelen a una distancia increíble, ¿verdad? Y el olfato no es tanto el olfato como tal, sino es el modo de vida de estos seres. En el ser humano se mantiene el rinencéfalo, pero ya con, digamos, la preeminencia de la función digamos, de la olfacción simplemente, no de la conducta a seguir a través del olfato. ¿Entienden? Y le llamamos rinencéfalo. Entonces es el cerebro olfativo, que para nosotros es el primer par craneal, que termina acá en el área piriforme anexo al uncus de la quinta temporal. Y tengan en cuenta algo llamativo. Nosotros habíamos hablado que el tálamo óptico, que le vemos también acá,
Es el gran filtro de las aferencias sensitivos-sensoriales. Filtra todas las aferencias, excepto la del primer par craneal, que no pasa por el tálamo, llega directo desde periferia hasta el área piriforme, hasta la corteza cerebral, sin pasar por el tálamo, sin tener relevo talámico. Es la excepción. Por eso hay que tener en cuenta, es la excepción. Por ende, ¿por qué es la excepción? Y porque esto fue el encéfalo superior en otros seres. Por ende, no tenía necesidad de informar nada a nadie. Simplemente actuar en base a estas señales que regían el rinencéfalo en estos seres. Por eso es que no pasa por él, y esto es una reminiscencia de aquello, ¿verdad? También para el ser humano, de esta forma, no tiene relevo talámico. Muy bien. Vamos a ver entonces algunas imágenes que ya recordarán ustedes. Esta, ¿verdad? El ojo, ustedes no sé si vieron histología del ojo, anatomía, histología, o la habrán citado en algún momento. El ojo como tal tiene tres capas: la esclerocórnea, que es la capa más superficial, la capa media, que es la úvea, donde llega la irrigación, y la capa interna, que se ve desde la mitad para atrás, la capa interna que se llama retina, ¿verdad? La capa nerviosa. Son las tres capas del ojo. Ahora un poco, le dejamos entrar acá a otro, a los chicos. Bien, entonces la retina tiene tres capas celulares muy importantes: los receptores, los conos y bastones, las células bipolares y las ganglionares. Todo está dentro de la retina. La primera y la segunda de esta vía intrarretiniana, y solamente la tercera neurona de esta vía que está en el tálamo antes de llegar a la corteza. Quiere decir que el axón de las células ganglionares, que son estas, formarán el nervio y las cintillas olfatorias, la cintilla óptica, perdón. Nervio y cintillas ópticas. Bien. Y acá tenemos, lógicamente, el globo ocular, la retina y las fibras que salen de la retina, ¿verdad? Tenemos el campo nasal y el campo temporal. Los que ingresan, el ingreso de la luminosidad es cruzada. Es decir, que lo que viene del campo temporal va a la retina nasal y lo que viene del campo nasal va a la retina temporal. Eso es así. Así como lo que viene de arriba va hacia abajo, la retina inferior, y lo que viene de abajo va a la retina superior. Siempre es cruzada, cruzada. Bien, entonces acá tenemos las fibras que vienen de la retina nasal, que traen la información del campo temporal, son las que cruzan la línea media, ¿eh? Son las que cruzan. Sin embargo, las que vienen de la retina temporal, que traen la información del campo nasal, siguen ipsilateral. Acá está el nervio óptico, el quiasma donde se cruzan las fibras y la cintilla olfatoria que sigue para atrás, hasta los cuerpos geniculados del tálamo óptico, donde esta vía, la segunda neurona o ganglionar, toma contacto con la tercera o diencefálica para formar entonces, y de esa forma llegar hasta la corteza primaria visual, llamada también cisura calcarina, la cisura calcarina. Bien, ustedes sabrán que si tenemos una lesión del nervio óptico, tenemos ceguera total. Si tenemos una lesión acá del quiasma, tendremos lo que se llama una hemianopsia heterónima, así se llama la lesión. Esto es solamente para información, no hace falta que retengan. Y cuando se lesionan las cintillas, se llaman hemianopsias homónimas. Así, esos nombres llevan las lesiones del segundo par. Entonces, el segundo par no es un nervio tampoco, tiene características, tanto el primero como el segundo tienen características de neuronas centrales. Por eso no le llamamos nervios, le llamamos tractos nerviosos. Y el segundo par es una excrescencia, como una gemación en la embriogénesis desde el diencéfalo. Desde ahí se hace
evidente hacia adelante, así como el primer par del telencéfalo, ¿verdad? Bien. Vamos a ver un poquito en un corte de Charcot nuevamente, la cápsula interna, el núcleo lenticular, tálamo óptico, cabeza del núcleo caudado, y vemos acá abajo, limitando, porque arriba limita el tercer ventrículo de los tálamos, pero hacia abajo lo hace el hipotálamo o tálamo vegetativo o cerebro vegetativo también, tiene varias conexiones con la parte, con el sistema reticular para la vigilia del sueño, con las emociones. Por eso, cualquier estado emocional genera un cuadro visceral diferente. Si ustedes están emocionados, tienen hormigueos en el cuerpo, se le eriza el pelo. Si ustedes están nerviosos, ¿verdad? Se sienten, tienen un colapso estomacal, ¿verdad? O quieren ir a a orinar o a defecar. Es decir, cada estado emocional está relacionado con un estado hipotalámico o vegetativo, ¿verdad? Entonces, tengan en cuenta que el hipotálamo tiene conexiones con el estado emocional, con el lóbulo límbico de Broca, con la corteza cerebral, con las vías, diferentes vías sensitivas y motoras. Y acá vemos nuevamente en un corte de Flexig, ¿verdad? La cápsula interna. Fíjense que en el brazo anterior de la cápsula interna, que está limitado entre el lenticular y el caudado, o cabeza del caudado, tenemos fibras en todas direcciones que unen la unión entre ellos, entre estos núcleos, ¿verdad? Entre estos núcleos. Y se llama entonces brazo anterior o lentículo caudado. Y el brazo posterior se encuentra entre el lenticular también y el tálamo. Entonces se llama brazo posterior o lentículo talámico por sus vecindades. Fíjense cómo de adelante para atrás tenemos el cuerpo, la fibra geniculada. Esto es sustancia blanca, cápsula interna. Estamos hablando cápsula interna, que tiene una porción anterior o brazo anterior, que ya dijimos, una rodilla por donde descienden las vías geniculadas o córtico-nucleares también, aquellas que están dirigidas desde el sistema piramidal hacia los núcleos de los pares craneales. O cómo ustedes piensan que nosotros podemos voluntariamente manejar nuestros pares craneales, únicamente con la conexión que hay entre el sistema piramidal y estos núcleos segmentarios del tronco de los pares craneales, ¿verdad? Y estas fibras de conexión descienden por el haz geniculado. Luego, el haz piramidal, miren acá, miembro superior, tronco y miembro inferior. En ese orden, miembro superior, tronco y miembro inferior. En ese orden de adelante para atrás, ubicamos entonces a estas fibras, ¿eh? A estas fibras del haz piramidal corticoespinal que están destinadas a la médula, pero que si en este lugar, en la cápsula interna, ubicado entre estos núcleos, este es un desfiladero, recuerden que las fibras del haz piramidal vienen de todo el manto, 40% del frontal, 30% del parietal, 20% del temporal y 5% del occipital. Todas esas fibras se juntan en abanico y descienden por este desfiladero de fibras. Y entonces, imagínense, un sangrado, una lesión en este lugar genera una hemiplegia total del cuerpo contralateral. Ténganse en cuenta entonces, pequeñas lesiones en este lugar generan grandes cuadros clínicos. Por eso es importante tener en cuenta esto que desciende y que se encuentra aquí, que es un desfiladero de fibras entre el tálamo y el lenticular. Son fibras verticales de descenso. Y detrás tenemos el haz espinotalámico que asciende, las vías ópticas y las vías auditivas. La corteza cerebral, que ya le habíamos citado, la capa 3 y la capa 5 son las capas de donde nace la haz piramidal. La capa 4 y la capa 2
lugares donde llegan las aferencias sensitivos-sensoriales, y la capa 6, donde está el soma, que da origen a las fibras comisurales, como ser la del cuerpo calloso, por ejemplo. En la capa 1, fibras plexiformes, más fibras que otras cosas, ¿verdad? Muy poca celularidad en la capa 1. De la capa 2 hasta la 6 están bien dictaminadas. Y estas son las típicas capas de K-Svächter o Weisjager externa o interna, nombres que van tomando estas capas histológicamente. Si se los estudia histológicamente también les va a servir este esquema. El mapa de Brodmann, que ya habíamos comentado. La somatotopía, que recuerden que es la representación del cuerpo en la corteza cerebral, y que esto se debe básicamente a la cantidad de receptores. Cuanto más receptores, mayor es el territorio de representación en la corteza. Por ejemplo, en la palma de la mano, la yema de los dedos, la cara, los labios. Imagínense la cantidad de receptores que tienen. Por tanto, la representación cortical es mayor, y es mayor incluso el de la mano que todo el tronco, Así mismo. Muy bien, entonces quiero remontarme un poquito hacia otras imágenes. Aquí este es el del primer par que nosotros estamos viendo, el bulbo olfatorio, la cintilla olfatoria y la lengüeta medial, que lleva su información a los núcleos del septum, la lengüeta lateral, que va al área primaria de la olfacción o área piriforme, y la lengüeta intermedia, que queda en el tubérculo olfatorio en el espacio perforado anterior. Muy bien. Sí, entonces estamos reviendo nuevamente, y acá una imagen sagital donde vemos las paredes del tercer ventrículo, ¿verdad? Acá arriba el fornix es el techo del tercer ventrículo. Acá adelante vemos el pilar anterior y el agujero de Monro entre el tálamo y el pilar anterior del fornix, el agujero interventricular que comunica ventrículos laterales con tercer ventrículo, ¿verdad? Acá adelante, entre la comisura blanca anterior y el quiasma óptico, tenemos una lámina nerviosa que es en el adulto lo que en la etapa embrionaria era o fue el neuroporo anterior. El neuroporo anterior que definió totalmente, una vez que se obliteró, se cerró, se fechó, definió totalmente la formación. Es decir, una vez que se haya hecho una formación, una vez que se cierra el neuroporo ya no hay vuelta atrás. Y en el adulto queda lo que se llama la lámina terminalis. Lámina terminalis. Es una lámina nerviosa que cierra por delante el tercer ventrículo, que todo esto es el tercer ventrículo, y lógicamente por abajo, esto es la pared anterior, entonces el tercer ventrículo. ¿Dónde se inserta la lámina terminalis? Entre comisura blanca anterior y quiasma óptico. Por debajo, el piso del tercer ventrículo se llama tuber cinereum. Esto es el tuber cinereum. Todo esto es el piso del tercer ventrículo, que termina acá en el cuerpo mamilar, que ya es hipotálamo, y el mesencéfalo mismo. Acá arriba, el techo del tercer ventrículo está dado por el fornix y también por los tálamos mismos, que forman también las paredes laterales de la parte alta del tercer ventrículo. Y atrás tenemos la pineal, el epitálamo, que está formado por la avénula y los cordones avenulares, y acá el origen del acueducto de Silvio, ¿verdad? El origen del acueducto de Silvio. Entonces, abajo, tuber cinereum, adelante, lámina terminalis, ¿verdad? Lámina terminalis e incluso pilar anterior del fornix. Recuerden que entre el núcleo anterior del tálamo y el pilar anterior del fornix o trígono se ubica el agujero. Y acá tener también estas imágenes, fíjense,
para la configuración interna cerebral, ¿eh? El hipocampo, el fornix que sale del hipocampo. Recuerden que el hipocampo nosotros conocemos la función del almacén de la memoria y de las emociones primarias, pero imagínense que en el hipocampo, que forma parte del lóbulo límbico de Broca, se aunan otras funciones que se van conociendo a medida que avanza el tiempo y evoluciona la ciencia neurológica. Por ejemplo, en neurocirugía existe lo que se llama la cirugía de la epilepsia. ¿Por qué cirugía de la epilepsia? Y la cirugía de la epilepsia se da o está indicado en aquellos pacientes que convulsionan 80, 100 veces por día. Imagínense, entonces estos pacientes no, no responden a la medicación, ni aunque se les sume 10 medicamentos anticonvulsivos, ellos siguen con las convulsiones. Entonces no tienen una vida, ya son casi cadáveres en vida, ¿verdad? Se pasan convulsionando. En estos pacientes que convulsionan 70, 80 veces por día, o tienen convulsiones subintrantes, o sea que no paran luego de convulsionar, fue ideado, o sea, se inventaron o se quisieron eh, promover procedimientos diferentes, por ejemplo, lobectomías, por ejemplo, hemiferectomías. Se promovieron la sección, la separación de los dos hemisferios, seccionando el cuerpo calloso, y otras cuestiones que nunca funcionaron, hasta que a ciertos científicos y neurocirujanos se le incendió, digamos, la lamparita, y con el neuronavegador se realizó la exéresis de un hipocampo, teniendo casi el 50% de resultados. Luego se realizó del contralateral y ahí se consiguió casi el 100% de la remisión de las convulsiones, de las epilepsias. Entonces, estamos en presencia de una estructura que tiene muchas funciones y no solamente las citadas, ¿verdad? En este caso, la epilepsia es paliada y casi curada con la exéresis de estos hipocampos, que son los caballitos de mar que se encuentran en la quinta temporal. Y tiene que ser una exéresis perfecta, ¿verdad? Perfecta para que de repente a mano va a ser complicado, no vamos a conseguir, pero el neuronavegador nos da una exéresis perfecta, ¿verdad? Perfecta. Ok. Bueno, recuerden, imagínense, el neuronavegador, exéresis de los hipocampos, paciente que de convulsionar 100 veces, convulsiona 2, 3 veces al día y con los medicamentos deja de convulsionar totalmente. Y ustedes dirán, pero si se le sacan los hipocampos, va a haber trastorno de la memoria, el paciente no tendrá emociones primarias. Sí, no tendrá, va a tener un montón de problemas en ese aspecto, pero va a seguir viviendo. El paciente que convulsiona 100, 80 o 70 veces por día es un cadáver en vida, no vive ni deja vivir a los que le rodean. ¿Entienden? Entonces, ahí tenemos una cuestión, un tira y afloje de decisión que es más importante. Además, que con el tiempo ellos van recuperando algo de su conducta, su personalidad, sus emociones primarias, van adquiriendo con el tiempo nuevamente. No todo, en parte, algunas cuestiones. Y en el tema de la memoria, se sabe que algo de memoria va a ir quedando según avanza la vida, porque no es el único lugar que capta o que hace memoria, ¿verdad? Recuerden que cada sinapsis es un almacén de memoria, cada sinapsis. Y muy bien, quería rememorar esta imagen para que tengan entonces en cuenta la configuración interna cerebral que ya iremos viendo en otras imágenes desde la siguiente clase. Ahora hicimos una conexión, recuerden, no confundan sustancia gris con blanca, núcleos con fibras, fascículos, cordones, sustancia blanca. Recuerden que la sustancia blanca pueden ser de 3 formas y recuerden que
Las formas comisurales, de asociación y de proyección forman finalmente lo que nosotros dimos a conocer como centro oval anterior y centro oval posterior, ¿verdad? Que es el conglomerado de fibras que forman estos lugares. Entonces, por dar un pantallazo entonces, y para que ya no se confundan tanto, estamos describiendo de a poquito. Hoy describimos el tercer ventrículo, la siguiente podemos describir, por ejemplo, las paredes de los ventrículos laterales. Eh, pero es importante tener una idea anatómica de las paredes de los ventrículos, del tercero y de los ventrículos laterales fundamentalmente. Del cuarto ya sabemos que está dentro del tronco y el cerebelo. Eh, entre otras estructuras, ¿verdad? El primer par y el segundo par, tengan en cuenta, son pares craneales que no son nervios, son tractos nerviosos, se los estudia separados, se comportan como neuronas centrales, tienen características de neuronas centrales. Por ende, deben ser estudiados separados de los demás pares craneales. Muy bien, entonces hemos dado una pequeña conjetura para que puedan ir también a pellizcar algo, algún fechón, arroz o algo rico, eh, o un espetiño, acompañan con eso, teniendo en cuenta así algunas predilecciones que tienen los brasileños, ¿verdad? Con sus eh, comidas tradicionales, ¿verdad? Que a mí también me encantan. Entonces, quiero que recuerden todas estas facetas del cerebro propiamente dicho, su configuración interna, y ustedes ya saben que el cerebro tiene un manto, tiene sustancia blanca debajo y tiene núcleos profundos que se asocian entre sí y se asocian también con la corteza, ¿verdad? Formando esas vías que conocemos como de proyección, de asociación o comisurales. Muy bien, dimos un pantallazo así rápido, pero para tener en cuenta. Les voy a pasar estos slides para que tengan entonces también, que les acabo de mostrar, ¿sí? Desde ya muchas gracias. Si hay algunas preguntas, vamos a estar comentando. Si se entendió todo, entonces podemos colocar nuestros nombres, podemos seguir nuestras vidas. Desde ya agradecido por la atención.